Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este programa que denominamos Tarde tras Tarde, un programa en el que abrimos una ventana para escucharnos, para tener conciencia de lo que se mueve en nuestro entorno, y un programa que nada tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con la cultura. Esta radio nació precisamente como radio cultural. Después nos metimos en política forzosamente por aquello de la fusión, pero nuestras raíces, nuestra identidad está ligada a la cultura. Tarde tras tarde lo venimos haciendo pues cuando toca. Nos gustaría hacerlo más a menudo, pero es que no es fácil traer hasta las sillas de este estudio pues a personas que les apetezca pisar la radio, hay que decirlo todo, y que encima pues sean de producir obras literarias, participar en el mundo cinematográfico, de estar pues ligado al teatro. No crean que no hacemos muchas invitaciones, hacemos muchas, pero viene el que quiere, y el que algunas veces le da el ánimo por venirse aquí a nuestro estudio, José Antonio Gutiérrez. Recuerden que este estudio también se llama así precisamente por una persona que estuvo ligada mucho a lo que llamamos la intrahistoria de este pueblo, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a una persona que, bueno, miedo a un estudio no tiene, no lo ha tenido nunca, porque ha estado siempre ligada a la radio de una u otra forma, y además porque lleva sangre de periodista. Y el periodista, cuando lo es, no se arredra entre nada, ¿no? Lucha por todo. Y también hablaremos con ella de sus miedos durante su época de periodismo, que para todo hubo ayer en esa sala o ese salón de actos de la Casa de Cultura de Don Benito. Casa de Cultura que, por cierto, pues recibió allí a esta, podríamos decir, don benitense, porque evidentemente ella ha recorrido estas calles, las ha pisado, las ha testeado como nadie cuando en la cadena COPE tuvo la oportunidad de estar al frente del micrófono mañana tras mañana, intentando tomarle el pulso a este pueblo, a esta ciudad ya. Creció dentro de la radio, pero tiene una pluma. Yo, ¿qué les puedo decir? La pueden seguir hoy dentro de lo que todavía sigue siendo el periodismo de papel, y además también pueden poner en redes sociales María del Mar Gómez Fornés, y seguro que le sale esa columna o ese artículo que de alguna forma ella sigue publicando en algún que otro periódico de esta nuestra tierra, por no hacer publicidad, ya saben, ¿no? Entonces vamos a hablar con ella, pero todo esto tiene un motivo, y el motivo es fundamentalmente que de la mano del Ayuntamiento de Don Benito ha publicado un libro de poesía, pero que a ella le encanta, y además podríamos decir que aquellas personas que la siguen tiene un tacto con eso de manejar la metáfora que ustedes alucinarían. Y la vamos a tener aquí en directo a María del Mar Gómez Fornés, Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, que vaya por delante, que no es cualquiera. Que nos vemos después de la publicidad con María del Mar Gómez Fornés. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Manuel José Sanz del Forcayo, tu podólogo de confianza. En calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10.
Campanario tienes motivos para pasar por Café Bar Ecus. Exquisitos desayunos, raciones y bocadillos. Una gran terraza privada de césped artificial. Café Bar Ecus, un espacio ideal para celebraciones. Apuesta por la calidad y la excelente atención. Avenida de los Emigrantes 27, carretera de Quintana. Café Bar Ecus, en Campanario. Contacta con el 657 310690. 657 310690. Café Bar Ecus, en Campanario. ¿Buscas soluciones que muevan tu proyecto? Tenemos lo que necesitas. En Extra Segovia ponemos fuerza, experiencia y maquinaria de primera al servicio de tu obra. Desde movimientos de tierra, excavaciones y demoliciones hasta transporte especializado por carretera. Lo hacemos con profesionalidad y fiabilidad. ¿Necesitas logística o transporte de mercancías? En Extra Segovia lo transportamos todo, incluso cargas especiales. Con más de 20 años trabajando codo con la construcción, la agricultura y la industria, somos tu socio de confianza. Llámanos al 924 80 25 71 o 680 42 82 83 y dale vida a tu proyecto hoy. Estamos en carretera Don Benito Medellín y en extrasegovia.es. Extra Segovia, movimiento, fuerza y compromiso al servicio de tu obra. Pues después de la publicidad volvemos y aquí tenemos a María del Mar Gómez Fornés precisamente acompañada por una de sus amigas, inspiradoras también, probablemente de muchos de los momentos de este libro que vamos a presentar hoy, que se llama Ierbury, que suena precioso, suena como yo no había oído nunca. Mar, bienvenida a esta tu casa, porque tú eres una de las que ha causado que esta casa esté aquí, porque yo he crecido también al lado tuyo escuchándote, ¿sabes? Siempre se aprende, los locutores y la gente que se dedica al mundo de la radio aprende escuchando. Qué honor, muchas gracias, Adolfo. ¿Qué decirte? Porque es una responsabilidad haber presentado este libro en Don Benito. Tenía la espinita clavada, o mejor el tallito de hierba clavado, porque mi primer poemario no lo pude presentar en Don Benito, y entonces digamos que esto ha venido a suplir, ¿no?, ese pequeño vacío que tenía yo en mi corazón. Gracias, Adolfo, por darme este espacio, por ser siempre ese amigo caminante, paseante, alma de radio también. Y efectivamente, yo creo que la poesía, que va también camino de la mano, ¿no?, de la actualidad. La poesía no es un rincón, un espacio que está ahí en una burbuja. Dentro de la poesía se puede aprender mucho para cómo luego asimilar, ¿no?, o deglutir toda esa actualidad de este mundo en el que vivimos tan raro, ¿no?, tan agitado, tan acelerado. Y entonces este libro era un poco la necesidad de decirnos a todos, no solamente a mí, vamos a parar un poco, vamos a respirar. Y ahí nace Hierba, en la necesidad profunda y urgente de respirar. Bueno, pues verán a una preciosa mujer, no sé si todavía con el lenguaje que hoy nos traemos entre manos en nuestra sociedad, se puede decir así, también está con nosotros Patricia Clau. Patricia, bienvenida. Gracias. Amiga, alma también de este poemario y bueno, colaboradora indiscutible de lo que se produjo ayer, esa recreación de un picnic al que invitamos a todo el mundo, y desde luego amiga, qué decirte, también una hermana ya. Y como digo al final de su poema, nos llaman las locas de Tesalia, porque nos caracteriza mucho el ver la parte positiva de la vida, el reírnos de todo, de nosotras, incluso el emocionarnos y llorar también. Pero con ella he aprendido a eso, a ver esa parte bonita y hermosa y bella de la vida. Y eso es importante hoy en día. No es fácil tener amigas en esa parte, ¿no?,
en un mundo en el que siempre notamos que nos gusta más el quejarnos, el lamento, el contárnoslo, no sé, y ella me ha ayudado mucho también en ese proceso. ¿Tú has visto, Patricia, cómo echa de menos el micrófono? Totalmente. Acércate. Oye, ¿qué destacarías, Patricia, de María del Mar? Que, bueno, este libro sería impensable decir que un libro no lleva algo del autor. Entonces, tú que has tenido la importancia de estar durante la escritura de este libro al lado de Mar, ¿y en qué ves en el libro a Mar? Pues en todo. A ver, Mar y yo, cuando decidimos hacer una salida, ya sea de tiendas, a tomar un café o nos vamos a un rinconcito del campo, nos contamos la una a la otra y redescubrimos pues a esas dos niñas que tenemos que cuidar. Y cuando vamos al campo juntas, cuando hacemos un picnic juntas, todo es una ceremonia, una alegría, un volver a ser dos niñas. Y es una manera también de cuidarnos. A mí Mar me ha devuelto a mis raíces. Yo me he criado pasando las vacaciones en un pueblo, yendo a la era, a la tierra, tocando el grano. Y cuando empiezas a trabajar en la gran ciudad y no queda tiempo para escaparte a ningún jardín, eres madre, estás muy ocupada y de pronto tus hijos crecen y ves a una persona con un sombrero bonito en una piscina y te atreves a acercarte a ella, a decirle me gusta tu sombrero. Y de pronto una mirada, un compartir, ¿qué haces tú en la vida? ¿Qué trabajos? Y Mar me contó enseguida pues su esencia, porque dejó el trabajo en La Paz. Y de pronto nos vimos como dos grandes amigas que, sin saber mucho la una de la otra, quedábamos para contarnos todo lo que nos pasaba. Y yo con ella no tengo filtros. También tuve episodios de mi vida personal complicados y Mar fue mi confidente, la persona que me ayudaba. Yo he encontrado mucha fuerza y mucha verdad en Mar. Oye, ¿está en desuso esto de la amistad? Ay, ¿Está en desuso? Sí. Sí. Por lo menos la amistad bonita. Amistades podemos tener todos. Tú y yo somos amigos y no hablamos en meses. Uh-huh. Pero hay algo cristalino, hay algo de verdad. Entonces esa amistad es la que yo, desde hace un par de años o 3, he decidido que es la que yo quiero que esté en mi vida, presente. Pero amigos podemos tener muchos. Esa amistad de la que ella habla, en la que, pues eso, podemos reírnos, tumbarnos, no importarnos, pues no sé. Es que yo valoro tanto ya a la gente que es transparente, alegre, chispeante. Y todo también, yo creo, Adolfo, que tú y yo hemos vivido la actualidad, la política, uno llega ya muy cansado a una edad en la vida en la que has venido de eso de lleno, con mucho, muy pegajosa toda esa actualidad que dices, no puede ser. O sea, ya estamos en una etapa de la vida en la que vamos a vivir lo bonito, lo alegre, lo que nos produce una energía nutritiva, porque no podemos seguir alimentando nuestro interior de la no verdad. Vamos al libro porque a mí me gustaría saber, Hierba nace después de un periodo muy oscuro. Negro. Muy oscuro. ¿En qué momento sentiste que ya podías salir al campo y escribir? Bueno, el proceso ha sido un poquito largo, ¿no? O sea, no ha sido de la noche a la mañana, los poemas han estado ahí siempre. O sea, yo digo que mi mesa es una fábrica no solo de galletitas últimamente, sino también de poemas. O sea, tal cual, yo me levanto por la mañana y escribo desde hace ya muchos años. Pero es verdad que estuve escribiendo una novelita corta que se llama, como expliqué ayer, Negrume. Mucha gente me dice, ¿pero por qué no escribes novela? Bueno, pues está escrita, está, y llegará también. Y bien, ese recoge un poco todo ese periodo, porque al final escribimos, pensamos, somos y sentimos como lo que estamos viviendo en ese momento. Y bien, yo estaba recopilando en Extremadura historias de mujeres, tú también lo sabes bien, que estuvimos haciendo un programa titulado La habitación propia. Y en mujeres con habitación propia, efectivamente. Gracias.
Entonces, estaba recopilando historias, escribía en un periódico sobre política también, y ahí había una mezcla de todo, de la vida de las mujeres, la vida de los hombres del campo, lo humano, y al mismo tiempo estaba la política. Ahí se cruzaban muchas cosas y yo decidí encerrarme a escribir. Escribí Negrume, que es una historia dura de una mujer que sufre un maltrato y al mismo tiempo está ambientada en Extremadura. Es una especie de Macondo, porque no pongo tampoco nombres, ¿no? Y bueno, salí de ahí y efectivamente luego mi vida transcurría también entre Madrid, Don Benito, campo, y ya sabes que soy muy miedosa. Creo que ayer quedó suficientemente claro los miedos irracionales y esas fobias. Y ha sido todo un trabajo que ha ido entrelazándose, ¿no? La vida política, la actualidad, el periodismo, la naturaleza, la amistad, la crónica de mujeres, y yo creo que al final pues todo lo que estaba rebuyendo dentro salió en forma de hierba, de flor y de necesidad de agradecerle a la naturaleza todo lo que me ha dado, y sobre todo al campo y a Don Benito. Este libro nace del miedo superado o del miedo que habita en ti. He superado muchos. Sigue, como también digo, los miedos al final no se superan del todo, se integran, se habitan y forman parte de una, ¿no? Porque están como muy arraigados. Y yo desde muy niña, fíjate que es curioso, yo he sido una niña de campo, de Extremadura. Yo he vivido en pueblecitos muy pequeños, de 1.000 habitantes, de 5.000 habitantes, y curiosamente he vivido como en una especie de burbuja en la que yo, para mí el campo, como dije ayer, era algo terrorífico. O sea, para mí incluso el patio de mi casa era un lugar de terror. Entonces, recuerdo una anécdota que no conté ayer. Los domingos era el día de caza. Me acuerdo que mi padre salía al campo a cazar. Sí, es verdad, sí. Muchas y los veces domingos lo vi pasar por la puerta. Los domingos, cuando yo estaba pendiente de la hora de llegada para encerrarme en el cuarto de baño, con cerrojos, porque sabía que mis hermanos vendrían con la liebre muerta o con la perdiz o con lo que hubiera cazado mi padre y vendrían a... Entonces yo vivía encerrada, con pánico tremendo. Entonces, casualmente, contra todo pronóstico, me acabo casando con un hombre, con mi marido, con Gonzalo, que tenía que venir al campo, y yo pasaba muchos sábados y muchos domingos metida en un coche por terror, o en una casa, ¿no? En la casa de campo, por terror. Oye, y tenía que trabajar eso. No, ha habido un trabajo psicológico, un trabajo de decir, necesito paz. O sea, y ¿sabes también que me ayudó mucho? La meditación. Oh, palabra como, ¿no? Que mucha gente dirá, ya están las de la meditación. Señores, la meditación, la respiración, eso te da una paz, te da una claridad mental, Adolfo, y ese fue el inicio de yo agarrarme a esos miedos y enfrentarme a ellos desde la serenidad y la calma que yo necesitaba. ¿Convives con el miedo sin querer eliminarlo? No, me encantaría eliminarlo. Sí. Me encantaría eliminarlo. Pero siguen ahí. No los puedo evitar, pero he trabajado mucho y ya puedo estar al lado de un perro gigante, enorme. Pero es que fíjate, a ver, yo en mi imaginación tengo una imaginación bastante disparatada y un poco loca, ¿no? Muy poderosa. Y sí, claro, al final esa imaginación es la que me ha hecho ver en ese perro un amigo, alguien que en ese momento me estaba cuidando. Y entonces ese día yo tuve como una especie de epifanía. Y dije, ese ser al que yo veía como un monstruo me está cuidando. Porque además ese día fue así, estaba sola en el campo y de repente veo que viene precioso, mastín, color así blanco. Y dije, no. Y yo pensé, va a venir, me va a morder, me va a comer, o sea, aquí se acaba mi vida. Lo vi así, tal cual. O sea, y se acercó y se arrodilló a mi lado y me acompañó toda la mañana. O sea, como diciéndome, estoy aquí para protegerte. O sea, fue algo mágico. Y ese día le acaricié, pasé con él y estuvo acompañándome toda la mañana. Cuando yo me iba en el coche, el animal venía detrás. Y dije, qué maravilla. Cuánto tiempo me he perdido, cuántos momentos me he perdido. Y fue como un flechazo. Y ya dije,
qué tontería. O sea, es lo que yo decía ayer, la naturaleza es más maravillosa que peligrosa. Y entonces me quito esa capa, ¿no? Me quito ese velo y todo eso es agradecimiento que está aquí. Y al mismo tiempo me ha servido para invitar a todas mis amigas a participar en este picnic de la literatura, de la poesía. Y yo, mi única obsesión es que nos tumbemos todos en la hierba para ser felices, porque ese es un momento de felicidad perfecta. ¿Recuerdas el primer poema del libro? A ver, te pregunto, ¿llegó como una decisión o como una visita inesperada? Ha sido como una lluvia. Ha sido como una lluvia muy nutritiva, una lluvia benéfica que iba cayendo poco. Iban cayendo todos así. O sea, me pasó lo mismo como en el proceso del anterior poemario. El anterior poemario, En el Valle de las Flores, surgió una noche de madrugada, en la que me despierto y yo oigo, me son dictados, o sea, me vienen. Alguien me estaba diciendo, y entonces apresuradamente me fui a coger un folio y a escribir, pero yo era como un canal. Alguien me dictaba eso. Es así, quiero decir, la inspiración, es verdad que hay que trabajar, hay que estar pico pala, eso es así, hay que leer, hay que documentarse, hay que investigar, hay que enriquecerse, pero... Y muchas veces dices, ¿por qué este año no he hecho nada productivo? ¿Por qué este año no ha pasado nada? Y de repente, cuando menos lo espera, surge. Y así surgió En el Valle de las Flores, una madrugada. No sé cómo, vinieron esos nombres, vinieron esos versos. Y un poco ha pasado también aquí. Y esto ha surgido en el campo, evidentemente. En mis paseos por el campo, en una mesa de piedra que verás aquí en la fotografía. Yo me sentaba allí, empezaba a coger una ramita, una hoja, y al llegar a Madrid empezaban a componerse esos poemas. En Hierba, el campo deja de ser como un paisaje y se convierte en un organismo vivo. Total. ¿Cuándo ocurrió ese cambio? O sea, ese cambio de mirada. Pues no, es muy reciente, quizá el año pasado. Venía ya un poco yo queriendo trabajar, queriendo educar esa mirada, empaparme, porque yo lo pedía a gritos, quiero ser otra, quiero ser esa que está ahí en el campo, tumbándose. A ver, la gente que no tenéis miedo a los animales, no sabéis la maravilla o sea, lo mal que lo pasamos la gente que sí, ¿no? Lo tenemos, porque vivimos como en una jaula, vivimos encerrados, te limitas mucho la vida también. Y entonces yo quería empaparme de todo eso y venía trabajándolo mucho tiempo. Pero es verdad, también tengo que contarte que el libro y justamente la portada, el inicio fue aquí este día. Y fue el año pasado. El año pasado cuando me dan la noticia de que mi prima, otra hermana, se me iba, ¿no? Y ella era profesora, de la noche a la mañana se quedó sin poder hablar por un tumor. De la noche a la mañana, Adolfo. O sea, dando clase ante los alumnos, se quedó sin poder hablar y ya no volvió a hablar. Y entonces yo digo, hay que hablar, hay que contarnos, hay que transmitir lo que tenemos y compartirlo. Porque me puede pasar a mí, o puede pasar a cualquiera que un día a todos, claro, no puedas. Ella dejó de poder escribir, de hablar, no se podía comunicar y para mí eso fue un shock brutal. Y fue este mismo día donde me dan la noticia. Ese día yo iba al campo como otros a hacer fotografías y me dan la noticia y yo dije, pues nada, me voy a casa. Pero dije, qué tontería, el campo estaba verde, la hierba estaba exuberante, creciendo, y dije, pues mira, por ella, por todas las mujeres que no pueden comunicarse o que se han quedado sin decir lo que hubieran querido decir, voy a hacer fotos y voy a empaparme de esta belleza, por ellas. Y ese día surgió. Ese día, con esa ropa que llevaba, con esa belleza que había en el campo, al llegar a Madrid dije, tengo que hacer un libro por ellas. Y así fue. Dices que, o dijiste en un momento en la exposición, en la presentación del libro, dijiste algo así parecido como que un árbol no quiere ser otro árbol. ¿Crees que, en este caso, hablando de los humanos, nos falta aprender eso de la naturaleza? Bueno, inmensamente. O sea, la naturaleza nos da lecciones de presencia, de estar,
de crecer hacia arriba, al mismo tiempo de crecer hacia abajo, porque en la naturaleza todo crece hacia abajo, porque echa las raíces, ¿no? Y va nutriendo a otras. Los árboles se quieren hacia abajo, se comunican entre ellos, luego crecen hacia arriba, se ayudan unos a otros. La naturaleza, claro, yo es que he estado en el campo, iba a escuchar solo lo que allí había. Y yo notaba esa conversación de un árbol con otro. O sea, sí, se puede escuchar. Entonces te das cuenta que estamos muy sordos, estamos muy mal informados, muy mal comunicados. No tenemos amabilidad con nosotros mismos. Este libro también ha sido un aprendizaje de psicológico para mí, ¿no? De ver cómo nos hacemos daño. Nos comparamos mucho siempre con otros. Vamos por la vida queriendo ser mejor que el otro, a ver si tengo un mejor trabajo, a ver si gano más dinero. No sé, esa carrera frenética no existe en la naturaleza. El árbol, cuando deja sus hojas caer, sin embargo, es por abajo, cuando está preparándose para la próxima primavera. Sin embargo, por fuera se está desnudando. Pero por abajo, y el tronco sigue trabajando. Me enseña cada día. Y efectivamente, el ser humano a mí me ha decepcionado mucho. Entonces, yo misma, humanamente, podríamos ser mucho mejores. Si somos fabulosos, pero no sé por qué no aprendemos de lo que la naturaleza nos enseña. Podríamos vistos reflejados en ello, no sé. Hablando de enseñar, ¿el campo te ha enseñado más a pensar o a dejar de pensar? Las dos cosas. A dejar de pensar en lo que no tenía que pensar. Ha sido un dejar ir. Porque en el camino en el que tú empiezas, también decía, ¿no? Es un desbroce. Eso que llaman los ingleses, que me encanta, ponerse los dedos verdes, ¿no? Que es trabajar en lo que está dentro de ti, que ya no funciona, que ya no sirve, y como hacen los jardineros, ¿no? O los agricultores, que tienen que podar todo lo que nos sirve. Entonces, el campo te enseña a estar presente. O sea, tiene sus ciclos. No quieras correr. La primavera va a llegar cuando tenga que llegar. Entonces, esa solidez, ese saber estar, me encanta. O sea, yo me quedo extasiada mirando una montaña, un montecito, un prado, una flor que está ahí, que ella no crece ni brota para que nadie la vea, pero está. Y es eso lo que a mí me ha enseñado. Mar, a ver, nos has contado un poco todos esos miedos de la infancia tuya, pero dijiste también, entre las frases que se le quedan a uno en el oído, además también dichas y con tanta... Decimos aquí en Extremadura que los de Madrid habláis muy bien. Bueno, yo soy extremeña, lo que pasa que... Bueno, habláis muy bien, yo no sé si estás conmigo, en Patricia, pero sí. Vamos, pronunciáis todos tan bien, a poco que lleve uno en Madrid ya se ha vuelto de allí. No, yo no. Yo, si recuerdas, yo desde que cogí un micrófono, me puse delante de un micrófono, tenía muy claro... Que tenías que pronunciar bien. Sí. O sea, no porque, bueno, es que eres extremeña y tienes que hablar extremeño. Bueno, yo, ante un micrófono, necesito poner cada palabra, cada sílaba, cada fonema. No, o sea... Y luego, a ver, mi madre era madrileña, entonces en casa mi madre nos hacía hablar bien y correctamente. Entonces yo creo que todo eso ha influido. Pues te decía que, a ver, decías entre las muchas cosas que dijiste y que a mí se me quedaron grabadas, ¿no? Pues que el miedo que atraviesa el libro como un ratón pequeño, silencioso, persistente. Nos ha estado contando un poco esos miedos tuyos de la infancia, pero ahí quisiera yo resaltar un poco la figura de tu abuela, que para ti es fundamental. ¿Crees que heredamos también los miedos, no solo de nuestros padres, sino sin también duda, de quienes están con nosotros, ¿no? Sin duda, pero eso también incluso hay que trabajárselo, porque está muy bien, mucha herencia, evidentemente está ahí, la genética es indudable, pero claro que heredamos, y ese ha sido también un trabajo que viene del anterior libro,
Y efectivamente hay. Pero claro, no podemos seguir cargando, porque tampoco imagínate a mis sobrinos, yo tampoco podría perfumarles de ese miedo, ¿no? Entonces hay que trabajárselo un poquito. Pero yo venero a mis mujeres del pasado, a mis abuelas. Y yo no sé por qué, porque fíjate que no es algo que esté en mi hoja de ruta, pero hay algo ahí, hay algo mágico, hay algo que esas almas me deben estar diciendo, porque no sé por qué pesa tanto en mí mi abuela, porque yo no pienso en ella constantemente, pero es ella la que viene a mí, no sé cómo explicarlo, y aparece y está permanentemente, algo me está queriendo decir mi abuela, porque surge una y otra vez, y claro, sus miedos, sus frases, sus cánticos, porque mi abuela vino a criarme y su voz debe ser, claro, es que es importante saber quién vino a nuestros primeros arrullos. Y fue ella. Entonces yo creo que eso me marcó profundamente. Ella cantaba, además hablaba de una forma, un extremeño muy, muy cerrado. Mi abuela, hay que recordar tus orígenes familiares. Mi abuela era de campo, vivía en el campo. Mi abuelo, su marido, era molinero. Todavía no has pronunciado Monroy. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué? No sé, es algo que también tengo que trabajarme. Sí, pues sí, Monroy es el origen de todo. De allí son mis antepasados, es esa Extremadura profunda, es esa Extremadura que cae bajo la falda del Parque Nacional de Monfragüe. Monroy es uno de esos 4 lugares que rodean el parque, esa umbría tan maravillosa, ¿no? Tan fragosa, Monfragüe, llena de muchas almas que tienen mucho que decirnos. Y de ahí vienen mis abuelos. Mis abuelos llegaron muy pobres a Monroy. Llegaron en una mula, con una sillita y una manta. Y esas historias pues han ido permeando mi vida de pequeña. Y los cuentos y cómo hablaba mi abuela hablaba como una especie de portuñol. Cerraba las palabras, en vez de decir Cristo bendito, ella decía Cristo bendito. Nos cantaba una cosa en portugués que siempre ahí se me quedó clavada, ¿no? Si estuviera aquí mi prima nos la cantaría, porque ella canta muy bien. Y pues lo que dije ayer, en esas gasas, en esas sabanitas de mi cuna debieron quedarse todas sus penas, porque era una mujer que suspiraba mucho, tuvo una vida muy dura y no era miedosa. Ella no era miedosa, porque evidentemente ya en el campo, ella era la que daba de comer ella siempre decía, hoy tengo que hacer comida para los cabreros que vienen Y claro, toda mi vida ha estado perfumada de la jara, del campo, del cuajo, la leche. Mis abuelas vendían leche también, del ordeño de las vacas. Entonces, yo he vivido muchos años como muy alejada de eso, ¿no? Y por lo que sea, ha surgido y ha impregnado en los últimos años. Si quieres nos venimos a tu época, que prácticamente ha recorrido también tus estudios, tu trabajo, tu profesión, ¿no? Dices que el periodismo no alcanza a contar lo fundamental. ¿En qué momento sentiste que la poesía sí podría hacerlo? Pues, a ver, la poesía ha estado siempre en mi vida, ¿eh? Yo creo que era como el pañuelo de lágrimas cuando yo salía de la radio y contaba noticias o cubría acontecimientos o sucesos. Yo llegaba a casa y mi refugio era la poesía. La poesía ha estado siempre de la mano del periodismo. Pero es verdad que el periodismo ya, el último de la etapa de mi vida, yo supongo que a lo mejor también influye la edad de uno, no lo sé. Pero ya no me daba para lo que en un principio, ¿no?, piensas que es el periodismo, yo tenía idealizado ese contar historias, pero ya las historias que empecé a contar y sobre las que escribía en mi trayectoria en el gabinete de prensa del hospital era muy, muy triste. No era lo que yo quería contar. Y entonces ahí ya vi que como que se agotaba esa pila, ¿no? Y bueno, pues me fui a casa, como dije ayer, dejé ese trabajo, en el que también aprendí mucho, todo hay que decirlo. Un hospital es una universidad de humanidades. Ahí
hay vida, pero hay mucha muerte y hay mucha tristeza y hay mucho sufrimiento. Yo la veo como una ciudad llena de conflictos. De conflictos, de despedidas, de cómo gestionamos la enfermedad, de cómo gestionamos la vejez. Y el miedo a la muerte. La muerte es que es brutal. Es que yo la vi y además en todas sus categorías. Y yo no estaba preparada para eso. A mí me supuso un zarpazo emocional brutal. Yo viví durante 3 años en estado de alerta permanente. Gonzalo me lo decía, dice, es que llegabas a casa llorando todos los días. Entonces, pues, y ya el suceso tremendo, el impacto aquel tremendo que supuso, el choque de avión, cuando se estrelló el avión de Spanair, bueno, pues allí vi cosas que no voy a olvidar nunca. Y precisamente esta semana, con lo que ha pasado con los trenes, se me ha removido todo esos momentos, ¿no? Que tenía como aletargados y se han despertado, se han removido y bueno, pues no. Y en fin, el periodismo ahí ya hizo un clic. Y ya, bueno, pues cuando uno se sale de la rueda del mundo laboral, a ciertas edades luego es muy difícil volver. Entonces, bueno, me quedé como una especie de tierra de nadie, pero me rescató, sí, es el limbo que se quedan los parados. El grupo mixto. Sí, el grupo mixto, que es el grupo de los parados, vamos a decirlo claramente. Y bueno, me rescató el periódico Extremadura para la columna y tal, vino la satisfacción de ganar el Francisco Valdés, y bueno, o sea, que te quiero decir que yo es que no paro de escribir. Ya sea poesía, ya sea cualquier pincelada, ya sea una crónica, no paro de escribir. Hablando de eso, dices, tus poemas, los que podéis encontrar en el libro, son poemas breves, casi como boletines emocionales. Sí, mira qué bonito. Sí, son como si yo me encantaría que el libro la gente lo leyera como si fuera una cajita de pastillas Juanola o de pastillas de limón. Y además no hay que leerlo todo del mismo día. ¡Hala! Cada día un poemita. Y luego otro día volver a ver qué quiso decir aquí. Porque aunque parece así como muy naif, ¿no? Como muy infantil en algún momento, pero lleva mucho sentimiento, ¿eh? Lo que pasa que, claro, a mí me gusta, como estoy en esta etapa de positividad, de centrarnos en lo bonito y lo bueno y lo bello de la vida, pues al final, en el último verso, siempre intento dar un giro. O sea, como pasa en los epigramas, ¿no? El epigrama puede ser muy intenso, o un haiku, la poesía breve japonesa, pero lleva implícito, pues a lo mejor una vida entera, ¿no? O un sufrimiento, pero que al final, ¡cling!, das así como un respirito, ¿no? Das un giro ahí. Hay otra cosa, bueno, son muchas las que a uno le llama la atención sin haber leído el libro, de la exposición que hiciste del mismo, ¿no? Sin haberlo leído, ¿eh? Sin haberlo leído, pero podrás descubrir que estuve bastante atento a todo lo que fuiste diciendo, a cada una de las pinceladas que tú fuiste dando de este libro, que está lleno de paisajes que a poco que te conozca alguien empiezas a darte cuenta de que en cada una de esas pinturas estás tú, ¿sabes? Y bueno, claro, yo me quedaría con una de las cosas que también podemos decir de este libro, ¿no? Que es que cada poema que tienes ahí siempre tiene un matiz que dice, está cerca lo que ha sido tu profesión, hablando de la apreciación que te hacía antes del boletín, ¿no? Que parece... Crónica de un campo. Crónica del campo. Tú lo has dicho. Cuaderno de campo podría ser. Sí, oye, podría ser. Podría ser, sí. Bueno, ya hay un libro, ¿eh? Hay un libro de una escritora también, es otra poeta, y empezó así. Pero ella era veterinaria. Y entonces, claro, ella vivía mucho, claro, en el campo con los animales y escribió un libro que se llama Cuaderno de Campo, sí. Este libro, como tú has dicho, es un picnic entre amigas. Invitación, porque es que soy incapaz de llevarlas a todas. A la única que llevo es a Patricia, pero quiero que cuando empiece la temporada de picnic organizar uno con todas mis amigas o con toda la gente que estuvo ayer, que yo a muchos no los conocía
y que cuánto cariño, cuánto respeto, cuánto agradecimiento tengo por cómo vino la gente de Cariñosa a darme las gracias por el libro. Muchas mujeres aparecen aquí en Hierba. Sí, está dedicado. Bueno, y hablando de eso, ¿es un libro de agradecimientos? Sí, el primero a Gonzalo. Lo digo al principio, a Gonzalo por ofrecerme y brindarme ese bosque, ¿no? Ese bosque propio, por dejarme que ese bosque, ese campo sea, hacerme partícipe de él. Si no, no hubiera sido posible, claro. Entonces el primero a él. Y el resto sí, son poemas dedicados a mis amigas. Quería que estuvieran todas aquí. Y es esto, el libro es como un mantel que extendemos en el campo y el que quiera que venga y participe y sienta la buena vibración que hay en el libro, que hay en la naturaleza y que hay en nuestro interior, que es mucho. ¿Es pedir perdón a alguien? O... A todas ya también, porque yo tengo mis momentos, yo tengo mis ¿cómo se dice en el campo? ¿Cardos borriqueros? Sí. Mis espinitos, mis espinas, yo tengo mis espinas. Patricia, no sí. conmigo, nunca. Bueno. Nunca. Además, ahora, al hilo de lo que está diciendo Mar, ella tiene aquí sus poemas y este libro es maravilloso, precioso. Pero las personas que la siguen también en Instagram, Mar hace mucho poema visual. Es decir, cuando ella y yo nos vamos de picnic, no solo nos vamos a comer, sino que preparamos atrezzo. A veces nos vamos de compras a comprar ropa. Y no compramos ropa para estar guapas, compramos ropa para disfrazarnos de algún tipo de personaje. Nos inventamos una historia. Mar, podríamos llevar adornos de Navidad y adornar los árboles del Parque Forestal de Valdebebas. Y además vamos a llevar una manta de cuadros, nos vamos a disfrazar como de pequeños gnomos. Yo, como trabajo con niñas, soy muy niña también dentro de mí, y entonces le digo, ¿y por qué no jugamos al corro de la patata en un árbol? Y sí, y luego tal cosa. Entonces vamos las dos hilando, y yo no sé si tú has visto algunos de los vídeos de Mar, pero yo me he sentido protagonista de pelis que Mar ha hecho preciosas, que también cuentan una historia y también son verdaderos poemas visuales, y yo, a las personas que están escuchando, si pueden seguir a Mar en Instagram, hace unas películas preciosas y de... Hombre, tiene a una sobrina que manejar la cosa, y un sobrino, todavía recuerdo yo alguno de esos vídeos que... Sí. Sí, me han ayudado, pero deberían ayudarme más, porque yo soy un poco torpe con la tecnología. Pero con un teléfono, Adolfo, se pueden hacer cosas maravillosas. Y es lo que siempre digo, estamos tan hartos de ver cosas feas o cosas, bueno, no tan bonitas, ¿no? Que yo me empeñé un poco en decir, no, vamos a enseñar lo que es la parte amable, aunque siempre sabemos que la parte, digamos, morbosa de la vida despierta más interés que la parte suave o que la parte naif. Pero yo me he empeñado en eso, por lo menos en esta etapa. Y a través de los vídeos yo guionizo un poquito la historia, porque yo de repente me siento como Jane Austen o las hermanas Bronte. Entonces, claro, y de ahí esta portada, hubo también un momento que me empecé a comprar ropa como tipo romántica, ¿no? Imitando a alguna escritora romántica inglesa. Y así me sentía en el campo y me sentía tan bien. Me gustaba tanto, me lo paso tan bien, que ya me llena mucho más que estar, pues a lo mejor, no sé, en una cafetería, o, no sé, o en un cine. Yo misma me monto mis películas y entonces de ahí también surge este libro. Estamos terminando, porque claro, lo que hacemos en este programa, en Tarde tras Tarde, pues no es exprimir un libro hasta el punto en que diga la persona que nos está escuchando, bueno, pues ya me he enterado de todo. Tenemos que dejar algo para que también se descubra, ¿no? Sí. Y ¿qué te gustaría que sintiera la persona que se acerca al libro, que se acerca a Yerbury y al final lo cierra? Quiero decir, cuando ha terminado lo cierra. Pues que respire. Yo solo les invito a que respiren, que hagan una pausa, que le den al botón de pausa a esa película mental que nos montamos de preocupaciones, de problemas, de poner el acento en criticar a uno, ver la parte negativa del otro. Lo que yo decía de los árboles, un árbol no critica a otro árbol, ni quiere ser como otro árbol, ni quiere competir por crecer más bonito o más alto que el otro árbol. Entonces, cuando tú te paras, le das ese botón de pausa y de decir, mira, yo voy a vivir intensamente, a inhalar esto que tengo delante, que es la vida, si lo hemos visto esta semana.
que de la noche a la mañana todo se pone en pausa de verdad. Entonces, hacer una pausa, pero por iniciativa propia. Dale a tu propio botón mental, respira, disfruta la vida es muy bonita. Y sobre todo, aquí en Extremadura, Adolfo, que tenemos un paisaje, es el oxígeno que hay aquí, el tiempo, aquí todo se ralentiza, todo se vive más bonito. Entonces, me da mucha alegría pensar que el que vaya a abrir el libro va a sentir el olor de la hierba, va a respirar y sobre todo que tenga mucha serenidad, mucha calma. Y ahora que has aprendido a habitar la hierba, después de todo lo que nos has contado y has expresado de lo que son emociones, sentimientos, ideas que han transcurrido a lo largo del libro y también a la hora fundamentalmente de escribirlo, ¿en qué paisaje estás escribiendo tu próximo libro? Bueno, ahora me gustaría darle una vuelta a Negrume, volver a Negrume para pulirlo y darle el último, digamos, barniz para que sea realidad como hierba, ¿no? Me encantaría que el año próximo tengamos Negrume entre las manos, ¿no? Me gustaría. Entonces voy a meterme de nuevo, pero no lo sé. De momento no tengo planes. Solamente repasar y pulir lo que ya tengo escrito. Que sé que me demanda mucho la gente novela, pues digo, sí, la novela está, pero bueno, hay que trabajarla un poquito. Patricia, a ver, has escuchado todo esto, pero tú me imagino que has sido una de las primeras lectoras del libro cuando sí, aún todavía no estaba publicado. Sí, de este y de muchos otros, ¿sí? No solamente de este. Mar a veces hace pequeños poemas y me los envía, o hemos tenido una conversación el día anterior sobre algo y me manda 2 líneas sobre lo que hemos estado hablando anteriormente. A veces simplemente un consejo, una recomendación de pausa. A mí me encanta leer a Mar y yo en concreto para este libro lo que recomiendo es que las personas lo lean con esa mirada de un niño, porque los niños todavía guardan esa capacidad de admiración, que es una maravilla que tenemos dentro de nosotros mismos y muchas veces no, y es eminentemente humana y no reparamos en ella. Yo como educadora pienso que lo mejor que podemos hacer con los niños pequeños es fomentarles que sigan así, que miren fuera igual que miran dentro. Y si lees, yo creo que Mar lo que ha hecho en este libro ha sido mirar fuera y encontrarse a sí misma fuera y poder llevar su mirada al interior con esa frescura, con esa poco drama que la naturaleza nos enseña. Pues María del Mar Gómez Fornés, estás en tu casa. Antes de despedirnos, coges el libro maravilloso en tus manos y aquí tienes una cámara, aquí en la parte tú mira aquí a esta cámara maravillosa también que está aquí, que prácticamente nadie la ve, pero sí, pero al final dice, pero había una cámara ahí, sí, pues sí, había una cámara. Y quiero que algo de lo que has escrito y que ha inundado tu corazón previamente, pues nos lo pueda recitar tú misma, ¿no? Mira, un poco para que veáis, el espíritu del libro lo resume muy bien el poema que se llama El Pirulí, que está dedicado a una madre que pierde a un hijo. Una vara exacta clavada, una aguja, una punzada del tamaño de un ciprés. Qué bien huele ese árbol del cielo, el pirulí de los niños. Te digo por qué resume el libro, por qué resume la actitud de este libro, porque si te das cuenta no puede haber algo más dramático que perder a un hijo. Y ese dolor que yo ni puedo calibrar, ni puedo medir, pero me imagino que debe ser eso, el de una... Sin embargo, al final me gustaría, y me gusta que quede eso, ¿no? O sea, el pirulí de los... O sea, ¿a qué me recuerda a mí un ciprés? Un ciprés que todos sabemos el camino de que va, ¿no? El paisaje que va dibujando un ciprés, ¿qué es, no? Sin embargo,
¿por qué no ser un pirulí de un niño? No sé, o sea, ese es el espíritu con el que yo quiero que se acerquen a este libro. El libro va haciendo terapia para aquella persona que en un momento dado pueda tener o acercarse a él con sus miedos y sus frenos, y esas limitaciones que pone la vida. Al final, cuando termines de leerlo, queden transformadas en una chispa de vida. Sí, es eso. Y mira, que no se me olvide, ahora venimos Patricia y yo de dar un paseo por las calles y le enseñaba las casas tan bonitas que tenemos, todas abandonadas, ¿no? Tomadas por la hiedra. Y hay una parte en la que se lo dedico a las casas abandonadas, a las casas que se han quedado eso, ¿no? O sea, eso me gusta. La gente de Don Benito se va a sentir identificada, ¿no? Está la casa, el anticuario y tal. Pero mira, igual, ayer ya leí uno que también un poco... Sabes que ahora se está produciendo en Don Benito también un regreso. O sea, hay muchas casas vacías, pero hay mucha gente que está muy harta de vivir en pisos y que está volviendo a recuperar las casas. Está volviendo a esa recuperación de las casas sin tirarlas, eliminar la construcción, sino recuperándolas en el sentido amplio de la palabra para poder volver a habitarlas. Ojalá. Pues aquí en el libro hablo mucho de las casas porque todos tenemos una ausencia de esas casas y la gente lo va a entender. Hay varios. Y luego, para que veas que otra vez mi abuela vuelve, ¿no? Este se llama Tierras. Mi abuela era dueña de tierras y música. Mi otra abuela, amiga del viento, y yo, la nieta de pelo largo. Las dos tenían arañazos, las manos llenas de flores. Sacaban los huesos al sol del invernizo de sus rodillas y, aunque ni casa ni voz propia tenían, eran dueñas del campo, de tierras y de música. Ahí volvemos a lo de siempre, vidas duras, vidas ásperas, pero hay un resquicio por el que pasa la hierba, por el que pasa la luz. Es así el espíritu de este libro, y que yo creo que te va a gustar. ¿Te lo leo? Sí. Por supuesto. Se llama Alma. Si algo llena el vacío, es el azar de las flores que crecen donde quieren. Aéreas, en círculo, viajan en la luz, hacen corrillos y sociedades. Pero no te confundas. No son flores, son las migas del pan del picnic de Dios. Pues no lo hemos dicho en todo el programa, pero en la presentación del libro ayer en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, en pleno centro de la ciudad, recuperado en este último año, para que todos los ciudadanos, no solo de Don Benito, sino también de todos los alrededores, podamos volver a disfrutar de nuestra Plaza de España, que ya era hora. Otra herida abierta que ya se ha cerrado. Una herida abierta que se ha cerrado, no sé de qué manera, pero bueno, se ha cerrado. Y decía que la palabra Dios salió en varias ocasiones. Sí. Yo, en la naturaleza, en el campo, yo veo... El Dios creador. Claro. Creador, fomentador de amor, jardinero de corazones. Dios es una palabra inmensa y está colgando en todas partes. Pero claro, hay que pararse a escucharla y hay que querer escucharla. Y para mí la naturaleza, la belleza, el campo, los árboles, bueno, es que me emocionan tanto. No sé, quizás porque tiene una etapa especial, que igual ahora me escucha la gente y dirá, bueno, pero esta... Me ha pasado un poco, ¿no? Que ayer o estos días que hablaba con gente me decían, pero el campo yo... Pero fíjate, agradezco a 2 personas que ayer, al final del acto, me dijeron, bueno, pues a partir de ahora voy a ver el árbol de otra forma. O sea, el campo. Voy a ir al campo y voy a mirar... Esto que tú dices que ves, que yo no veo. Voy a intentar mirarlo de otra forma. Pues ya con eso, con que haya, después del acto de ayer, si hay una persona o 2 que el campo lo empiezan a ver de otra forma, ya con eso me doy por satisfecho. En una de estas te invita a Saja a que los agricultores terminen viendo más allá de las monedas de euro. A ver, los productos que cultivan en el campo. Se reirán. Yo supongo, mira, mi propio marido, o sea, Gonzalo muchas veces cuando me ve por allí trotando como una loca o quien pase por allí dirán, bueno, porque a mí me ha pasado y alguna vez estaba allí con mi cesta sacando de allí vestidos, ropa para hacer mis performance, o por allí saltando, cogiendo una ramita, un árbol, observando,
Y pasan, y ha pasado gente con su quad, con su moto, con su bicicleta. Señora, ¿le pasa algo? ¿Podemos ayudarle en algo? Habrán pensado, está loca, ¿qué hace ahí? ¿No? Y ya te digo, mi propio marido muchas veces le digo, pero Gonzalo, tú mira qué bonito aquello y mira aquello. Yo cada día descubro algo nuevo que no había visto en el viaje anterior. Y bueno, pues a él no le hace ese efecto, Mar, ¿no? es el momento de leer tu libro y de aprender a pisar la vida y no a pasar de puntillas por ella. Eso. Así que, señores, una invitación a encontrarse con Ierbury. Lo pueden ustedes pedir en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito. Sí, es gratuito. Sí. Sí. O sea, bueno, gratuito no es nada en esta vida, lo ha pagado el Ayuntamiento de Don Benito, ¿o qué? Hasta eso me encantó ayer, porque la forma en la que se produjo lo de ir a coger el libro y firmar era como cuando la gente está en el campo así revolucionada y va cogiendo una flor, el otro coge algo, otra cosa y tal, y uno coge una galleta, el otro una magdalena y tal, y eso me encantó, ese caos, que es el caos que está también en la Sí, porque naturaleza. había allí de todo, ya les digo a todos ustedes, había, pues estaba el libro, estaba Mar, estaba toda la gente que forma parte de la vida de Mar y aquellos que se sintieron interesados por descubrir este libro, pero además, ya les digo, terminó la exposición con esta Mar repostera, esta Mar pastelera. ¿Te gusta el dulce? Nombraste hasta Silva. Sí, ese olor. olor. Silva, para los que nos escuchan, no saben qué es la pastelería emblemática de Don Benito, vamos. Yo me despertaba todos los días con ese olor maravilloso de las cremas en el horno, de la masa y tal, y eso también se queda ahí en la mente y de repente sale. Yo no soy nada cocinilla ni se me da bien, pero la parte esa tan bonita de los postres para mí es muy poética y entonces me ayuda también a crear. Cuando no puedo venir al campo me quedo en mi cocina y entonces elaboro esos postres que a mí me recuerdan también a poesía, a la cocina de mis abuelas, a los cántaros de leche, a los manteles que había, todo eso. Entonces es mi forma también de hacer poesía. Entonces decías también en la exposición, bueno, cuando terminábamos, agradecimientos al Ayuntamiento de Don Benito, pero a una persona en concreto. Sí. Decías que alguien te había ya dicho, esto hay que publicarlo. Sí, Agustín Moacho, director de la biblioteca, empezamos en verano a hablar. Todo es fortuito, pero cuando un libro surge también, no solo el autor, tiene que haber gente que crea en el proyecto, que lo impulse y que lo vea, ¿no? Si no, pues se queda en casa en un cajón. Y efectivamente, yo le presenté a él un libro, de esta conversación surgió, oye, mándame algo de lo que tengas escrito, que aquí tenemos un fondo editorial, y bueno, le mandé hierba, le gustó, lo apoyó y salió. Bueno, pues María del Mar Gómez Fornés, Patricia Clau, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje por la tarde aquí en Extremadura, en Don Benito en concreto, y haber apreciado la oportunidad de sentarnos en torno a esta mesa en el estudio José Antonio Gutiérrez. A ti, Adolfo, por seguir con la magia de la radio, que la radio es una compañera fiel. Pues tú ya sabes que aquí se reciben muchos palos, porque dice que el que habla hierra. Bueno, pues tú acuérdate de hierba. Cuando tengas un mal día, cuando tengas a alguien que te haya provocado mucha negatividad, abre el libro. Abrimos el libro y recorremos algunas de sus páginas, como nos ha invitado a hacer María del Mar Gómez Fornés. Lo dicho, muchísimas gracias por venir, está siempre invitada, y a ver si recuperamos alguno de los programas pendientes para seguir creciendo en esta radio cultural que no tiene más interés sino que aquel que le hace a usted llegar un momento atractivo y aquello que le puede ayudar a seguir creciendo y a estar bien en esta vida. Gracias, María del Mar. Patricia, hasta siempre. Gracias.